encontramos aquí con Antoni Benito Bou, activista político y estudiante aquí en la Rey Juan Carlos, Derecho y Economía. Vamos a hacerle unas preguntas sobre un poco la crisis, ¿no? Un trabajo de economía y sobre la gestión de la crisis, un poco la acción de los bancos también, el Estado y sobre la situación actual, consecuencias, medidas que se podían tomar, un poco sobre todo eso. Bueno, para empezar quería, antes de meternos así en el tema de la crisis y todo esto, hablarme un poco del cierre del canal. Las declaraciones de Soraya Rodríguez ha comentado que el cierre legal es un ente público donde ha estado al lado, delante o detrás de Fabra, y para Soraya es algo triste y lamentable. Bueno, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Primero decir que yo soy valenciano, soy de esas personas que cada mañana cuando se levantaba para ir al instituto ponía la televisión y tenía Canal Nou. Primero cabe decir que Canal Nou, al igual que muchas otras televisiones públicas en nuestro país, se establecieron con el fin de promover e incluso estructurar el pacto autonómico que se estableció después de la transición, una televisión pública que servía para que los valencianos y las valencianas tuviéramos una televisión en nuestra lengua, una televisión pública que difundía nuestras tradiciones, nuestras costumbres y sobre todo y ante todo en nuestra lengua, una televisión autogestionada por el autogobierno valenciano. Y sí, suscribo al 100% las declaraciones de Soraya Rodríguez, un cierre totalmente ilegal, fruto de la malísima gestión del presidente Fabra y su sucesor Francisco Camps. Un cierre que se debe a la declaración de un ERE ilegal, y eso no es pura retórica política, es un cierre ilegal declarado por los juzgados, fruto del cual el presidente Fabra, cuando ya se ha declarado impugnado por los sindicatos del ente público, se ha declarado que era un ERE ilegal, como era obvio a ojos de cualquier jurista, pues ha decidido que la solución era ni más ni menos que el cierre, alegando que era una televisión insostenible. Aquí tengo yo un gráfico que es bastante práctico, que en fin, nos lleva a decir que con la gestión que llevó a cabo el Partido Socialista del País Valencià se dejó hasta 1995 una deuda de 32 millones y en 2013 ha ascendido esta deuda con el Partido Popular a 1.300 millones de euros, fruto de una gestión nefasta, fruto de la manipulación, fruto de la corrupción y fruto del enchufismo. Entonces, ¿cómo le ha sentado a usted el cierre de este canal? Porque hemos comentado que es valenciano, que no lo sabía, y que se levantaba todas las mañanas con este canal, aparte de que bueno, esto ha dejado a más de 1.600 trabajadores en la calle. No sé, ¿cómo se podría haber gestionado este cierre? Bueno, pues esto, sin ir más lejos, se hubiera podido evitar el cierre de nuestra televisión pública, no la del gobierno, la de todos los valencianos, haciendo una gestión normal. Es que no se pide otra cosa, se pide una gestión normal, una gestión mínimamente decente. Y el cierre de Canal Nou primeramente tiene dos consecuencias nefastas que son capitales y que se derivan del cierre a priori. Y es obviamente el despido de estos trabajadores que ya se declaró ilegal por el ente y que al fin y al cabo han sido readmitidos, pero que obviamente van a ser vueltos a despedir, y la pérdida de un elemento clave de identidad, un elemento clave de autogobierno de los valencianos y las valencianas, que es Canal Nou. Y esta televisión se hubiera podido evitar el cierre, pues no haciendo una gestión mínimamente decente, como le decía, no procediendo al enchufismo público, como ha sucedido en la totalidad de las instituciones públicas valencianas, y en definitiva no llevando a cabo una manipulación tan horrenda, tan esperpéntica como la que se llevaba a cabo. Mire, le voy a poner un dato bastante ilustrativo, podríamos decirle. El día que en Valencia sufrimos el drama del accidente de metro de Valencia, los informativos fueron abiertos por el Papa, por el acto del Papa. Este es el ente público que hemos tenido los valencianos con la gestión del Partido Popular, y estas han sido las consecuencias. Vale, quería hablar sobre un poco también otro tema de la actualidad, que también ha comentado Soraya Rodríguez en sus declaraciones. Habla sobre las pensiones, cita actualmente ineficaz e injusta socialmente, que va a empobrecer el minuto uno a los pensionistas porque perderán la actuación que establezca las leyes anteriores y la propia Constitución, y que siempre se han adoptado las modificaciones del sistema de pensiones
con un acuerdo mayoritario de todos los grupos políticos y con los sindicatos y empresarios. Esta vez que el pacto ha saltado por los aires y el PP ha aprobado una reforma contra todos, pensionistas, contra fuerzas políticas, contra los sindicatos y contra los empresarios. ¿Qué opina un poco de todo esto? Creo que realmente el PP se ha saltado las medidas tomadas habitualmente. Bueno, sí, suscribo sobre todo y ante todo el adjetivo, el calificativo que otorga la reforma a las pensiones. Una reforma injusta socialmente. El Partido Popular, desde su mayoría absolutista, viviendo en una esfera paralela a la realidad social y económica de este país, una vez más, a golpe legislativo y mediante la mayoría de sus medidas por decreto ley de forma unilateral, rompe el consenso parlamentario que ha venido habiendo durante la democracia en determinados temas clave para la ciudadanía, como por ejemplo es el tema de las pensiones, un tema tan delicado, tan espinoso y del que tantas realidades cotidianas dependen, ¿no? Y sí, obviamente es una reforma que una vez más hace caer el peso de la crisis sobre aquellos que peor lo están pasando y sobre todo y ante todo sobre aquellos que no tienen la culpa de la situación que se está viviendo. Usted habla de que el PP hace todo esto desde una mayoría absoluta que le permite hacerlo, ¿no? ¿Cómo ve que en España pueda haber una mayoría absoluta? Desde mi punto de vista, puedo interpretar que una mayoría absoluta te da el derecho, digamos, o te da cierto margen para hacer lo que te dé la gana. Entonces, ¿cómo se interpreta esto en un país que supuestamente es una democracia? Bueno, yo más que mayoría absoluta lo calificaría como mayoría absolutista, que son cosas muy diferentes. Obviamente sí, tenemos un sistema electoral que contempla las mayorías absolutas, pero soy plenamente partidario de aumentar los mecanismos de control parlamentario para limitar la acción de gobierno. No se puede permitir que un gobierno con mayoría absolutista, como digo, trascienda el marco ideológico y prostituya incluso la democracia al servicio de los intereses de unos pocos, rompiendo a pedazos cada una de las páginas que integraban su programa electoral, una estafa ciudadana premeditada y consciente a priori de las elecciones, una estafa que empobrece y sobre todo que aumenta la desafección ciudadana con respecto a las instituciones representativas del conjunto de la ciudadanía de nuestro Estado. Pues me parece bastante interesante lo que dice sobre mayoría absolutista, ¿no? Y un poco la gestión del PP, que creo que más adelante podemos comentar con más detenimiento. Pero bueno, quería entrar un poco ya en el tema, ¿no? Faena un poquito de la crisis. Yo quería entrar, ¿cómo podría explicar pues un poco cómo se llega hasta aquí, las actuaciones un poco de los gobiernos? Se ha hecho la culpa a Zapatero en buena parte a la gestión del PSOE. Para mí yo creo que viene de antes, ¿no? Una gestión económica del PP bastante nefasta desde mi punto de vista, pero bueno, quería un poquito explicación de todo esto. Bueno, ¿cómo se llega hasta aquí? Pues en España el caso es bastante claro. Una burbuja inmobiliaria que lleva paralelo una burbuja financiera y, en definitiva, la fiesta económica que hemos tenido en España, una fiesta que hemos tenido en España, no solo en España, sino en el contexto internacional, en el conjunto del contexto internacional, y que en España se ha visto agravada en la semilla que fue la ley del suelo, de liberalización del suelo, esta ley que llevó a cabo el gobierno del Partido Popular encabezado por José María Aznar, esta ley que liberalizaba el suelo y que quería imitar a sus socios liberales, al sistema liberal del suelo de Estados Unidos. Una crisis que obviamente tiene su repercusión. Estaba leyendo esta mañana un texto sobre una de las teorías del origen de la crisis que me parecía bastante interesante, y es que cuando obviamente hay un cierto progreso económico, aumentan las importaciones porque España por tradición no puede producir todo lo que se consume. Y
cuando aumentan las importaciones se produce un déficit en la balanza comercial y a su vez en la balanza por cuenta corriente, que es la balanza que integra también esta subbalanza. Existen muchos autores que dicen que que existe burbuja, puede crearse crisis más o menos a partir de que el déficit comercial es aproximadamente un 4% del PIB. En 2007 estábamos sobre un 10% de déficit comercial con respecto al PIB. Esto obviamente pone sobre la mesa las causas de la crisis y sobre todo que se ve agravada por la poca vergüenza de las entidades financieras y la desregulación que ha habido también en nuestro país, imitando sobre todo a modelos de Norteamérica como es el de Estados Unidos, que ya se vio que no dio frutos porque se quería un poco poner sobre la mesa las bondades del libre mercado, pero sobre todo y después de esta crisis ya vemos que no. Aún hay muchos autores, sobre todo en esta casa, en esta universidad, abundan aquellos autores que predican la doctrina austríaca y que predican las bondades del mercado, sorprendente después de las consecuencias a las que nos han llevado en esta crisis. Nos habla un poco de Estados Unidos, ¿no? La gestión de Norteamérica. Bueno, Estados Unidos se produce después de todo el crack del 29 y todo esto, un periodo de bonanza económica, digamos. Después se comenzó a partir de los años 80 unas ciertas regularizaciones. Posteriormente pues, vemos crisis cíclicas, como suele producirse en el capitalismo. Y un poco luego meterme con las agencias de rating, ¿no? Todo lo que hicieron, ¿no? Calificar, me parece, con AAA, que es la calificación más alta, a bancos como Lehman Brothers días antes de la quiebra de estos. No sé cómo se puede valorar esas calificaciones, ¿no? Un poco eso, ¿cómo lo explicaría? Bueno, primero que todo decir que la desregulación que se puede llevar a cabo en un país o incluso la no regulación de determinado sector no es una cuestión baladí, no es una cuestión del azar, no es una cuestión feliz. Es una cuestión que llevan a cabo o no los gobiernos de turno en un país determinado. En Estados Unidos, concretamente, se predicaron las bonanzas del mercado y aquí en España también, en Europa, concretamente, desde el espíritu thatcheriano que despertó en Inglaterra y que se fue desprendiendo y rompiendo, sobre todo, las doctrinas keynesianistas que estaban tan extensas en todos los gobiernos de todos los países, pues sí, se dejó en manos del libre mercado, predicando sus bonanzas, pues determinadas cuestiones como pueden ser productos financieros. Y con respecto a las agencias de rating, pues obviamente no es que lo opine yo, es que ya se han demostrado en varios informes que han sido unas estafadoras calificando de una u otra manera a productos financieros, y además productos financieros tan innovedosos que ya no se sabía ni cómo calificarse, porque es que no se podían llegar a entender. Todos estos productos financieros tan sofisticados, tan complicados, es fruto de la desregulación premeditada de los gobiernos que permiten a las entidades financieras emitir una serie de títulos con el fin de aumentar sus beneficios en perjuicio del interés general, obviamente con el consentimiento de los gobiernos. Bueno, ¿cree, por tanto, que se podría calificar incluso esta crisis de controlada, premeditada un poco? Quizá incluso que esto se llegó a provocar y que después se le fue de las manos y que ya no pudo pararse la gestión que se había hecho. Bueno, se podría calificar de premeditada, yo tampoco no me atrevería a calificarla de premeditada, pero sí que me atrevería a calificarla por la actitud de los poderes públicos con respecto a la misma, de pasotismo absoluto con respecto a determinados sectores, como por ejemplo es el sector financiero. En plena crisis, en plena burbuja inmobiliaria, personajes como Emilio Botín negaban que existiera una burbuja inmobiliaria. Incluso el Banco de España ya por fin también tomó algunas medidas, como fue aumentar las reservas legales de los bancos para tener una reserva de seguridad
con respecto a lo que posteriormente nos ha estallado en la cara de todos los españoles. ¿Se les fue de las manos? Yo creo que obviamente lo tenemos ante nosotros. Tenemos un drama, un auténtico drama, por ejemplo, y aquí en nuestro país es bastante claro que es el drama de las preferentes bancarias en nuestro país. Un auténtico drama que el gobierno, sin haberse reunido prácticamente con ninguna asociación, no dando respuesta a las asociaciones, ha improvisado determinados arbitrajes con respecto a determinadas entidades financieras. Un auténtico drama y una auténtica estafa, sobre todo una auténtica estafa, incluso habiendo casos tan esperpénticos como vendiéndose preferentes a gente ciega y muda y falsificando firmas. Casos así los hemos tenido a doquier, y además lo más esperpéntico de todo es que los responsables de la emisión de esta estafa no hayan respondido ante ningún tribunal, y sobre todo lo más esperpéntico también es que ni siquiera tengan el más mínimo sentido de culpabilidad. Que no conviene a lo mejor llevar a los culpables de esta crisis ante un tribunal. Yo creo que tal y como está el país y las gestiones que se han hecho y que nadie paga por ello, creo que es evidente. No sé qué opina. Vale. Pues obviamente sí, los responsables de esta estafa tienen que responder ante un tribunal, como los responsables de cualquier estafa. Es que no estamos hablando de algo extraordinario. Tenemos este pozo que nos han ido creando entre determinados sectores de poder en nuestro país, de que los banqueros al fin y al cabo no tienen culpa de nada. Mire, tienen culpa una entidad financiera, lo que no puede hacer es estafar a un ciudadano, y si lo estafa responderá ante la justicia como si lo haces tú. Seguramente si lo hubieras hecho tú una estafa a una anciana, hubieras tenido que responder a los tribunales. Aquí ni siquiera ha respondido el más mínimo, lo más mínimo, ningún responsable de la banca. Es más, se han ido con unas pensiones multimillonarias, cuando sus entidades que ellos han arruinado están siendo rescatadas con dinero público. Y si quiere pasamos a hablar del rescate que en realidad ha supuesto, y el pastel, la guinda que ha supuesto para los bancos, los fondos europeos concedidos a los bancos, la guinda que es para los bancos. Pues ya que sacas un poco el tema, ¿qué opinas sobre los fondos europeos destinados a la banca? Me quería meter también con otro tema, si es que realmente los estados están como controlados por los bancos, si los controlan ellos o es el estado que controla los bancos. Pues bueno, la cuestión de los fondos europeos destinados a la banca ha sido una cuestión que ante los ojos de cualquier ciudadano, cuando un poco puede ver cómo se ha gestionado estos fondos, pues se da cuenta del gran engaño que han supuesto. Fondos europeos a la banca cuyo objetivo final era que tuvieran una mayor liquidez para que fluyera el crédito, cosa que finalmente no ha ocurrido. Una mayor liquidez que la banca ha prestado al Estado comprando deuda pública, y que a su vez, dinero prestado a la banca a unos bajísimos tipos de interés, y que a su vez la banca ha comprado deuda pública que el Estado, es decir, todos los ciudadanos que somos los que ha prestado dinero a la banca, le estamos devolviendo a la banca con unos intereses muy altos. Este ha sido el gran engaño, esta ha sido la guinda que se ha llevado a la banca. Con respecto a los estados, que si los bancos controlan a los estados o el Estado controla al banco, pues bueno, yo creo que debería el Estado controlar a los bancos, y más después de un rescate con dinero público de todos los españoles. El dinero público no sale de la lluvia, el dinero público es cuando nuestros padres, cuando nosotros mismos vamos a trabajar un fin de semana y pagamos parte de nuestro sueldo a las entidades, al Estado y a los poderes públicos. Obviamente después de unos rescates a la banca como son los que han acaecido en nuestro país, debería de ser el Estado el que controle a la banca, debería ser el Estado el que someta a la banca al interés general, porque mira, uno de los problemas que encontramos ahora mismo en la economía de las personas, es que estamos haciendo economía de las personas sin las personas. Es necesario que el interés general, que el interés de todos los ciudadanos de nuestro país vuelva a ser la columna vertebral de la ciencia que es la economía. No los podemos dejar de lado. La economía está para servir a los ciudadanos y no los ciudadanos para servir a la economía. España se ha preocupado demasiado, ¿no?, de
devolver o intentar pagar esa deuda a los bancos, porque ni siquiera lo debe a un Estado o lo debe a los bancos. Quizás se ha preocupado demasiado de esto en la Unión Europea, en el sentido de que a lo mejor fue un error incluso haber entrado en la Sociedad Económica Europea, con el gobierno de Felipe González, o cómo puede afectar, si el euro puede estar afectando a la crisis del euro desde el punto de vista de que, por ejemplo, Inglaterra está en la Unión, pero no mantiene la moneda. Quizá en España, de haber mantenido su moneda, se podría jugar con el precio de esta, devaluarla para hacer que vender no resultara, vendiéramos más barato, por lo tanto aumentara la producción, ¿no? Entonces también se aumentaría el consumo interno, el producto interno del propio país al exportar más caro. Bueno, yo creo que uno de los elementos que más avance ha aportado a nuestro país ha sido la entrada en la Unión Europea. Creo que ha sido uno de los hechos que más progreso económico y social ha traído al conjunto de la sociedad en nuestro país. Y con respecto a la devaluación de la moneda, sí que es verdad que antes de entrar en la eurozona, antes de entrar en la moneda europea, nuestro país utilizaba la devaluación de la moneda como fin de subsanar estos hechos que pueden derivarse de la crisis económica, como puede ser el déficit por la balanza comercial y su conjunto del déficit por la balanza de cuenta corriente. Obviamente esta competencia ahora mismo no la tiene nuestro país y parece ser que la Unión Europea no la va a tomar. Con respecto a la deuda, yo creo que sí, que obviamente lo que no podemos hacer es adquirir unos compromisos y después no hacer frente a los mismos, pero tampoco podemos estar soportando una deuda pública que, pese a las medidas de recorte para hacer frente a la misma, continúa aumentando de forma exponencial. Lo que sí que ha aumentado es el tipo de interés, pero como podemos observar en el gráfico, pese a la disminución del tipo de interés, la deuda pública en millones de euros continúa aumentando de forma insoportable para el conjunto de la sociedad española. Y lo que tenemos que hacer, en definitiva, pues sería un gran pacto de Estado, incluso con Europa, para ver cuál es la medida que podemos tomar para hacer frente a este pago, porque lo que tampoco se puede permitir es que sea el Estado, que sean las instituciones públicas las que estén rescatando, las que estén un poco subsanando la pésima gestión de las entidades financieras y que éstas no tengan que responder de ninguna forma. Una de las formas con las que podrían responder sería haciendo frente un poco y contribuyendo a este gran pacto de Estado tan necesario para hacer frente a la deuda pública. Realmente es tan complicado subir ese salario mínimo. Por ejemplo, en España pues hay sueldos de diputados, bueno, por no hablar del sueldo que pueda tener el rey, o etcétera, etcétera, altísimos, y que además no pagan lo mismo que pueda estar pagando un trabajador que a lo mejor cobra 800 euros. No sé, ¿cómo ves esto? Bueno, en España se ha llevado a cabo un proceso de degradación laboral. Solo los últimos datos nos dicen que 9 de cada 10 de los contratos que se firman son contratos temporales. Unos contratos temporales que en definitiva son fruto directo de la reforma laboral que ha llevado a cabo este gobierno, que lo que se desprende de la misma es la precarización del mercado laboral. Una precarización que aumenta el empobrecimiento, que aumenta la desigualdad, que es causa y consecuencia de la inestabilidad política y económica. Un círculo vicioso que en forma descendente, que en definitiva lleva a más y más recesión. Una precarización laboral que además profundiza uno de los problemas principales que tiene Europa, y es la carencia de demanda agregada. Se trabaja desde el gobierno con unas medidas cuyo objetivo final es el aumento de oferta. No podemos aumentar la oferta, no podemos aumentar la competitividad, no podemos en definitiva aumentar la eficiencia y la eficacia, que son necesarias aumentarlas, con el fin de aumentar la oferta si no se aumenta la demanda agregada.
Bueno, y también aprovechando que estamos en una universidad pública, ¿no? Has hablado de los contratos precarios. ¿Qué podemos opinar de la tasa de desempleo juvenil que hay en España? ¿Cómo harías eso? Bueno, pues yo personalmente tengo una opinión mala, como es obvio. Tenemos más de que uno de cada dos jóvenes está en desempleo y la única respuesta por parte de este gobierno ha sido fulminar el plan contra el desempleo juvenil, además de alegar que la movilización europea es muy buena y las bondades de la movilización. Nada de movilización, señora ministra, estamos hablando de exilio, no solo de jóvenes, sino del progreso, del talento que tanto nos ha costado forjar en nuestro país. Aquí tenemos el gráfico del desempleo juvenil en España y en comparación con el de la zona euro. España, una vez más, somos vanguardia. Aquí tenemos un gráfico en el que tenemos también la evolución del desempleo juvenil con respecto a uno de los países. España, una vez más, somos vanguardia detrás de Lituania y detrás de Islandia. Bueno, y para acabar un poco, aquí tengo un artículo que dice que a partir del tercer trimestre de 2013 y a principios de 2014, en abril, se espera una cierta recuperación económica y una generación de empleo por parte del país. ¿Cómo ves? ¿Cree que nos cuentan un bulo? Bueno, yo creo que ya no nos tenemos que fiar demasiado sobre las cifras que los grandes expertos nos facilitan con respecto a los brotes verdes. Creo que esto ya ha sido desfasado y ha sido bastante insultante para la conciencia ciudadana. Yo creo que no terminaremos de salir de la crisis y sobre todo cómo saldremos de la crisis, con qué derechos, con qué prestaciones, con qué servicios sociales, que también es uno de los pilares capitales a la hora de afrontarla. Es cuando terminemos con este austericidio que lleva a una disminución de la demanda agregada y que en definitiva no puede absorber estas medidas que se llevan a cabo desde gobiernos neoliberales de aumentar la oferta. Tenemos que trabajar en la demanda agregada, tenemos que trabajar en los incentivos, tenemos que trabajar en la ciudadanía y tenemos que trabajar sobre todo en la dignificación de las personas y ponerlas en el centro de la economía. Muchas gracias por su amabilidad, Andoni.